¿Serán efectivas estas medidas planteadas por el presidente? Bueno, en principio tienen la pinta de que sí, van a ser efectivas, pero eso es demasiado pronto para anunciarlo. Cuando se verá entre unos meses. Por un lado, vamos con esos impuestos a las eléctricas, a los bancos, a las petroleras. Todo esto ha tenido ya un reflejo negativo en las bolsas. Lógico, es algo lógico y normal de primero de manual de bolsa que los propietarios de las acciones ajustan sus expectativas en función de los impuestos que se ponen, y esto lógicamente se traduce en una venta de acciones que hace bajar los precios. Es algo normal y totalmente esperable. Lo raro sería que no hubiera ocurrido. ¿Qué supondrá esos impuestos, por ejemplo, a los bancos, ahora que ya se está empezando a notar esa subida de los tipos de interés, Jorge? Precisamente esos impuestos se deben a la razón fundamental para hacerlos, es esa subida de los tipos de interés que, teniendo en cuenta que los bancos tienen fondos del Banco Central Europeo a unos tipos de interés muy bajos, pues efectivamente eso supone unos beneficios que van a obtener por esa subida de los tipos de interés. Esa es la razón por la que se puede poner impuestos. Claro que los bancos siempre son libres de cargar o no los impuestos en los precios finales. Eso ya dependerá de la competencia que hay en el mercado real. Luego estamos hablando de esa parte para aliviar a la ciudadanía, como es la prórroga de la rebaja al carburante, algo que ya se había anunciado hasta el mes de diciembre. Por otro lado, esas ayudas a los jóvenes, también el tema de la vivienda y las bonificaciones en el transporte público, que se quiere potenciar por otro lado, para no tener que coger el coche y tener que echar carburante, con lo que eso supone de subida de precios. Todo esto va a poder aliviar esta inflación. Hoy conocíamos los datos del IPC, algo que también me gustaría que valorara. Sí, el tema de las bonificaciones al transporte público es algo que ya hace tiempo que se debería haber empezado. En Alemania lo han hecho también ahora por motivo de esta situación, y en España pues se está haciendo. En principio es una medida que va en la dirección correcta. Otra cosa es la capacidad del sistema de transporte público para realmente absorber la cantidad de demanda que se supone que va a traspasar del transporte privado al transporte público. Esta es la cuestión. Pero claro, las medidas que se toman a corto plazo pues tienen este problema, que hay cosas que son más de largo plazo, como por ejemplo la capacidad real del transporte público de atender a la gente. Ha hablado de medidas que ya se han adoptado en otros países como Alemania. Vamos a ver ahora mismo la inflación en España en relación a la inflación en otros países de Europa. Algo que también mencionó el propio Pedro Sánchez en el Congreso, Nerea. Efectivamente, Miriam, vamos a ver cómo se ubica esa inflación y vamos a ver los porcentajes de países, por ejemplo, como Alemania, Francia, Reino Unido o Bélgica. Los precios están altos en España, están altos en Aragón y también están en algunos países de Europa, como estamos viendo. En Alemania sería un 7,6%, en el caso de Bélgica un 9,7%, en el caso de Reino Unido un 9,1% y en el caso de Francia está algo más bajito, un 5,8%. Pues esos son los datos de la inflación en Europa, Nerea. Jorge, a la vista de esta situación, cuando el presidente decía que no era algo exclusivo de España, ¿se estaba refiriendo a esto? Efectivamente, es bien conocido desde el principio que las causas que han llevado a esta inflación originariamente no han sido exclusivas en España, ni muchísimo menos. En Europa han sido las mismas causas, fundamentalmente los precios energéticos, los que nos han llevado a esta situación. Y en Estados Unidos se puede decir que ha habido alguna cosa adicional, pero en Europa prácticamente todas las historias son las mismas. De momento estamos todavía con la primera ronda de los efectos de la inflación. Vamos a recordar ese momento del presidente del Gobierno cuando se refería a la inflación relacionada con el resto de Europa, con el resto del continente. Porque si la inflación actual es culpa del Gobierno de España, ¿por qué hay 8 países de la zona euro y más de 65 países en el mundo que registran ahora mismo una inflación mayor que la española? Y si el Gobierno gestiona tan mal la crisis energética, ¿por qué somos, junto con Portugal, uno de los países de la Unión Europea con los precios mayoristas de electricidad más bajos de toda la Unión Europea? Bueno, se estaba refiriendo también a esa excepción ibérica, que ya quizá está comenzando a hacer sus efectos, aunque lo tendremos que comprobar cuando llegue la factura, que eso será en breve. Tiene que estar ya al caer porque estamos a 13 de julio. Jorge.
Sí, efectivamente, pero la excepción ibérica efectivamente no tuvo muy buen debut porque justo coincidió con una serie de factores, una ola de calor, la anterior, y algunos factores adicionales que impidieron que tuviera el efecto, pero sin embargo ya llevamos 2 semanas que está teniendo un efecto muy importante y es una de las razones fundamentales por las que la inflación podría estar, sin ser pequeña, estar moderándose en España y Portugal. Sí, el tope del gas al final está funcionando. Ya que estamos hablando de inflación, una cosa más, ha alcanzado el euro la paridad del dólar, algo que no se veía en 20 años. También me gustaría que valorara lo ocurrido. Sí, eso lo comentamos en alguna otra ocasión en las intervenciones anteriores. Es una consecuencia absolutamente lógica y normal y esperable. No en su cuantía, pero sí en la dirección, por el hecho de que en Estados Unidos han subido los tipos de interés, mientras que en Europa todavía, aunque se ha anunciado, todavía no se han subido. Esto genera una serie de movimientos de capitales internacionales que, como consecuencia, depreciarían, como de hecho así ha sido, el euro frente al dólar. Esto, en principio, tendría que ser efecto más moderado del que ha sido, pero hay que tener en cuenta también que la especulación, especialmente en los mercados de divisas, es muy importante. Entonces, mucha gente que prevé esa depreciación también contribuye a esa depreciación y, sin duda, es excesiva la que hemos tenido. O sea, si tuvieras que hacer un contrato para dentro de 6 meses, probablemente no sería sensato hacerlo a un tipo de cambio de paridad, es decir, $1, €1. Sin embargo, es verdad que en estos momentos pues hemos llegado a esa situación. Y esto es una de las cosas que agrava la inflación en Europa, porque tenemos que comprar el petróleo en dólares y esto supone directamente un encarecimiento para nosotros de esa materia prima. Entonces es una de las cosas que nos está perjudicando para que la inflación no se modere.